Al efecto Schulten, cuando las ondas de choque de las explosiones en el interior del manto desestabilizan aún más el núcleo de la Tierra. Estas explosiones provocan una mayor fusión del manto en el interior de la Tierra, lo que genera aún más calor y presión. Como resultado, la cantidad de magma fluido al rojo vivo aumenta aún más, y la temperatura en el interior de nuestro planeta sube aún más. Cada explosión dentro del manto aumenta la cantidad de calor, dado que en ella se producen verdaderas reacciones nucleares con una potencia de miles de millones de bombas nucleares. La temperatura en el epicentro de la explosión alcanza muchos millones de grados. Debido a esto, tanto el magma como el manto se funden aún más, y la temperatura sube aún más. Esto ocurre con cada explosión nuclear dentro del manto de foco profundo. Las explosiones también cambian la dirección de los propios ríos de magma. Chocan, causando más y más explosiones de este tipo. Esto conduce a un crecimiento exponencial de las explosiones. Todavía no se producen muchas de estas explosiones bajo la superficie, ya que la diferencia de temperatura y presión de los ríos en colisión no es grande, por lo que la potencia de las explosiones es menor. La influencia cósmica externa calienta el núcleo y aumenta la entropía. Además, las explosiones dentro del manto liberan más calor. Añadimos a esto un mal funcionamiento del sistema de refrigeración, es decir, del océano, que ha dejado de disipar calor. Las explosiones nucleares dentro del manto provocan una autoaceleración similar al proceso de división bacteriana, y por ello su número crece exponencialmente. Las explosiones dentro del manto también aumentan la carga sobre la corteza terrestre, lo que a su vez conduce a un aumento de la frecuencia y la potencia de los terremotos en la corteza terrestre misma. En otras palabras, estas explosiones también destruyen la corteza terrestre desde dentro. Recuerden el terremoto en Turquía y Siria este año. Después de todo, ocurrió precisamente en la zona donde se registraron el 90% de todos los terremotos de foco profundo del mundo en el 2021. Hoy en día, el número de terremotos de foco profundo en todo el mundo está creciendo exponencialmente. Y esto significa que nuestra desaparición se acerca exponencialmente. El 24 de noviembre de 2023 se produjeron 15 terremotos en la zona de la fosa de las Marianas a una profundidad de 10 kilómetros. Observen cómo aumenta el número de terremotos de magnitud 4 en la región de la fosa de las Marianas. Y en este diagrama, observen cómo, a lo largo de los años, los terremotos en la fosa de las Marianas se producen cada vez más cerca de la corteza terrestre, precisamente en la zona donde la corteza terrestre es más delgada y puede ser atravesada fácilmente por el magma caliente. Sin embargo, a menores profundidades no se producen terremotos de foco profundo porque por debajo de los 300 kilómetros en esta zona, el manto está casi totalmente fundido. Y esto es un indicio de que la energía está creciendo a un ritmo tremendo debido a la influencia cósmica externa. Ya ahora, el manto se está derritiendo más rápido cada día. Pero esto es solo el principio. A finales de 2024 entraremos en un ciclo en el que la influencia cósmica externa que llega al núcleo aumentará en órdenes de magnitud. Y eso significa que el calentamiento y la fusión del magma aumentarán decenas de veces más. Con el tiempo, este magma extremadamente caliente fundirá cada vez más el manto y subirá más cerca de la superficie. Actualmente se encuentra a una profundidad de 500-600 kilómetros. Pero cuando todo el manto se derrita y se vuelva uniformemente caliente, los terremotos de foco profundo cesarán, porque ya no habrá contracorrientes frías. Todo será fluido y caliente como queso derretido. Como resultado, la corteza terrestre puede ser fácilmente atravesada por el magma. Ya estamos viendo esta tendencia bajo un vasto territorio de Siberia Occidental. Esto indica que el magma se está acercando muy rápidamente a la corteza terrestre en una zona extensa. Esto indica que el magma se está acercando muy rápidamente a la corteza terrestre en una extensa zona. Al final del ciclo, nuestro destino será similar al de Marte. Miren a Marte. Pueden ver enormes flujos de lava en su superficie, cuando el magma fundido se derramó sin ninguna resistencia de la corteza de Marte. ¿Tendremos tiempo de detener este proceso en la Tierra y salvar a la humanidad? It's sad for the duck, but the current trend triste para el pato, pero la tendencia actual es que las catástrofes climáticas están creciendo exponencialmente.
¿Y eso qué significa? ¿Recuerdas cómo las explosiones en el magma se multiplicaban como bacterias? Pues ahora mismo, el número de catástrofes está creciendo exponencialmente debido al aumento del calentamiento en el interior de la Tierra. La característica del crecimiento exponencial es que, al principio, crece lenta y casi imperceptiblemente, y luego, de repente, empieza a crecer muchas veces más. Por eso damos la voz de alarma ahora, porque no queremos esperar el momento en que la función exponencial empiece a dispararse y ya no se pueda cambiar nada. Veamos un gráfico que muestra el aumento del número de terremotos y extendámoslo a lo largo de la función exponencial durante los próximos 5 años. Es un patrón. Es matemática. No hay otra forma de decirlo. ¿Qué significa para nosotros? Para nosotros, como humanidad, no es solo un gráfico del aumento de los desastres climáticos. Es un veredicto. Cada vez habrá más terremotos, y su intensidad no hará sino aumentar. Esto significa que el número de terremotos fuertes con magnitudes superiores a 8 aumentará, y terremotos fuertes como el de este año en Turquía ocurrirán casi todos los días en diferentes partes del planeta. ¿Cuántas ciudades creen que sobrevivirán? Con tal aumento de las catástrofes, la vida se hará imposible. En 5 o 7 años, nuestras vidas pueden convertirse en un infierno. Escuchemos el comentario de Lenis Abari Najib Muhammad, ejecutivo de marketing y analista matemático especializado en estadística y probabilidad. Me intrigaron mucho los dos foros que vi. Lo que más me intrigó fueron los gráficos y análisis de los terremotos ocurridos en todo el mundo y su geodinámica. Estaba tan alarmado y devastado que me dije, voy a profundizar en esto porque quiero comprobarlo. Quizás algo está mal, algo tiene que estar mal porque si esto sigue aumentando, estamos en problemas. Y entonces empecé a trazar estos terremotos en un gráfico que desarrollé y estudiarlos y hablar con mis colegas. Algunos de ellos son ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos. Luego fui a alguno de mis profesores en la Universidad Estatal de Fresno y hablé con alguno de ellos acerca de los problemas que estaba teniendo con los números. Estaba preocupado por mi propia vida, la vida de mi familia, la vida de mis seres queridos y amigos, y tratando de determinar cómo esto podría resultar para mí. Cuando mis colegas y yo comprobamos todo con detalle, me confirmaron exactamente lo que decían los datos proporcionados por la sociedad creativa. Yo estaba tan devastado porque los números no mienten. Basándonos en los números que estamos viendo y analizando los gráficos que hemos visto, podemos concluir que a medida que estas cifras aumentan y suben exponencialmente, vamos a enfrentarnos incluso a más desastres, incluso a más terremotos, y serán devastadores. Devastadores. Por supuesto, esto plantea la pregunta que oímos a menudo, basándonos en todos los datos. ¿Cuál es el punto final? ¿Existe una fecha definitiva del veredicto de la humanidad? Hemos calculado varios escenarios y hemos llegado a la conclusión de que si no somos escuchados y apoyados, si la gente no entiende la gravedad, entonces en cualquier escenario, incluso el más leve del siglo actual, toda la humanidad perecerá. Y aquí es importante entender que con la palabra humanidad nos referimos a mí, a ti, a nuestros hijos, a tus hijos, a nosotros, la gente real. No solo un concepto abstracto de humanidad. Según nuestro modelo matemático, la muerte del planeta ocurrirá a más tardar en 2036. El desarrollo posterior de estos fenómenos conduce al agrietamiento interno de la corteza terrestre. En algunos lugares se producirán microfracturas de la corteza, lo que aumentará la actividad magmática y seguirá aumentando aún más hasta provocar una ruptura a gran escala en la parte más delgada de la corteza que se encuentra en el océano. Esto es inevitable.
Hay un 99.9% de probabilidades de que esta ruptura se produzca en la zona de la fosa de las Marianas. Aquí es donde se registran los terremotos de foco profundo y donde la corteza terrestre es más delgada, solo 5 kilómetros. Al principio, cuando una pequeña cantidad de agua se encuentre con el magma, este atravesará la corteza por primera vez, explotando violentamente. Cuando decimos microexplosiones, se producirá, queremos decir que de hecho, cada una de estas explosiones es equivalente a la explosión de decenas de bombas nucleares. Esto destruirá la fina capa de corteza bajo la fosa de las Marianas, pero lo peor ocurrirá después, y para entender lo que sucede a continuación les mostraremos un experimento. ¿Viste lo que pasó cuando el agua se encontró con el metal al rojo vivo? Ahora multiplícalo por 100.000 millones de veces. Un gigantesco volumen de magma de la pluma del magma rasgará la fosa de las Marianas en un instante y miles de millones de metros cúbicos de agua se encontrarán con miles de millones de metros cúbicos de magma. Debido a la súbita ruptura de las moléculas de agua oceánica, el oxígeno y el hidrógeno se liberarán bajo una tremenda presión en el fondo de la fosa de las Marianas. Se producirá una enorme explosión. Esta explosión será equivalente a miles de veces todo el arsenal de armas nucleares disponible en la Tierra. Bajo una presión extrema, el océano no solo hervirá, sino que explotará. Esto levantará una enorme columna de vapor mezclado con polvo. Bajo una tremenda presión, esta gigantesca columna de vapor se precipitará tan alto que desgarrará nuestra atmósfera. La atmósfera se enrollará como una manta y será arrastrada por el viento solar. Es decir, nuestra atmósfera será literalmente barrida junto con toda la cubierta de agua. También, al mismo tiempo, esta gigantesca explosión provocará un potente impacto hidráulico dirigido hacia el interior de nuestro planeta, porque 11 kilómetros de agua en la fosa de las Marianas suponen una enorme presión en el punto donde se producirá la explosión, y esa presión se reflejará a su vez en el impacto hidráulico. Habrá una onda expansiva muy potente dirigida hacia el centro del planeta, hacia el magma que se extenderá tangencialmente, y esto provocará procesos de cavitación adicionales. Esto provocará una expansión brusca del magma en todas direcciones por un factor de 10, es decir, habrá 10 veces más magma. Esto desgarrará literalmente el planeta desde dentro. Con tal impacto, el magma se comportará como una sustancia gaseosa. Todos los volcanes, grietas, fracturas, todos los límites de las placas litosféricas estallarán y entrarán en erupción simultáneamente. La Tierra se inundará de flujos de lava, al igual que ocurrió en Marte. Naturalmente, debido al impacto, el núcleo interno rebotará y el movimiento del núcleo externo se detendrá. Nuestro planeta morirá. Este proceso durará solo unos minutos. Debido a la detención del núcleo, el campo electromagnético de nuestro planeta desaparecerá y el campo gravitatorio desaparecerá casi por completo. Por lo tanto, todos los satélites caerán de la órbita cercana a la Tierra. Incluida la Luna. Pero nosotros, los humanos, ya no nos veremos amenazados por esto. Porque, como consecuencia de estos acontecimientos, nosotros, como humanidad, ya dejaremos de existir por completo.